Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien y seguimos aquí con las clases virtuales, ¿verdad? Con las clases desde casita. Chin, ya se quitó. Ok, este, en esta ocasión vamos a seguir, bueno, estamos en la clase de circuitos eléctricos 2, en la unidad 0, que es análisis de circuitos de segundo orden, y vamos a ver los circuitos RLC en serie con fuentes, como este que se muestra aquí en la imagen. Ok, bueno, soy Sergio Yáñez y vamos a empezar con esta clase. Vamos a ver la respuesta a escalón de un circuito RLC en serie. Y aquí dice, como se aprendió en el capítulo anterior, la respuesta a escalón se obtiene de la aplicación súbita de una fuente de CD. Considérese el circuito RLC en serie que se muestra en la figura 818, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa figurita 818. Esa la tenemos aquí. Entonces esta es nuestra figura 818. Es un circuito RLC en serie. Aquí vamos a tener nuestra dirección de la corriente en este sentido. Así va a ser nuestra dirección de la corriente. ¿Qué más? Bueno, pues ahora está aquí la fuente de voltaje, ahora en esta ocasión, ¿verdad? Y este BS, pues ya saben, puede ser del valor que nosotros necesitemos. Bueno, vámonos para acá. Y bueno, al aplicar la ley de voltaje en este circuito, pues hacemos la suma de los voltajes, ¿verdad? En la malla. Aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff y es el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor, que va a ser igual a BS, a la fuente de voltaje, ¿verdad? Y eso ya lo tenemos aquí. El voltaje del inductor más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor igual a la fuente de alimentación. Y de aquí nosotros sabemos, como la corriente es la misma que pasa a través del inductor, es la misma que pasa a través del capacitor, pues podemos obtener una expresión para la corriente en el capacitor. Y esta corriente, esta expresión es I, es igual a C por la derivada del voltaje con respecto del tiempo. Muy bien. Entonces sustituimos esta expresión, expresión para la corriente, la sustituimos aquí en nuestra ecuación diferencial y vamos a tener como resultado una ecuación de segundo orden, ¿verdad? Tenemos la segunda derivada de voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, más R sobre L, la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, más el voltaje en el capacitor sobre LC igual a BS, o sea, la fuente de alimentación sobre LC, ¿sí? Y estos términos de LC, pues, surgen al despejar de aquí. Debemos nosotros, si sustituimos esto aquí, vamos a tener L por C. Entonces lo que hacemos es que, si están multiplicando, pues los pasamos dividiendo, ¿verdad? Dividimos todo entre LC y vamos a obtener esta expresión, la expresión 840. Entonces está bien sencillo, ¿no? Obtenemos nuestra ecuación por medio de ley de voltaje de Kirchhoff, obtenemos la expresión para la corriente en el capacitor, la sustituimos y vamos a obtener nuestra expresión de segundo orden. O sea, es lo mismo que habíamos hecho en los circuitos sin fuente, ¿verdad? Aquí la diferencia es que vamos a tener este término de aquí. Este término que nos va a dar la respuesta forzada. Dice, más específicamente, los coeficientes son los mismos, lo cual es importante en la determinación de los parámetros de la frecuencia, pero la variable es diferente. Muy bien, entonces así la ecuación característica del circuito RLC en serie no se ve afectada por la presencia de la fuente de CD. Esto quiere decir que nuestra ecuación característica que habíamos obtenido anteriormente va a ser la misma, no sufre cambios, ¿verdad?
Y luego dice, la solución de la ecuación 840 tiene dos componentes, la respuesta transitoria, B de t, subíndice t, y la respuesta en estado estable, B subíndice ss de t. Y esto es que la respuesta completa, ¿verdad?, del voltaje en el capacitor va a ser igual a B, a la respuesta transitoria, más la respuesta en estado estable. Entonces, ya tenemos nuestra respuesta transitoria, que es equivalente a la respuesta natural, y la respuesta en estado estable, que es la respuesta forzada. Ya todo vamos a tener nuestro sistema completo. Entonces está muy sencillo, ¿verdad? Solamente vamos a agregar esta parte de aquí. Y dice, la respuesta transitoria B de t es el componente de la respuesta total que se extingue con el tiempo. Es decir, es el equivalente a al voltaje en el capacitor con respecto en el tiempo que habíamos obtenido anteriormente. Este equivale a lo anterior, ¿verdad? Y ya habíamos visto que conforme aumenta el tiempo, conforme t va creciendo, la respuesta va tendiendo a cero. La forma de la respuesta transitoria es igual a la de la solución obtenida en la ecuación 8.3, o sea, a las anteriores, para el circuito sin fuente, dada por las ecuaciones 8.14, 8.21 y 8.26. En consecuencia, la respuesta transitoria de los casos sobreamortiguado, subamortiguado y críticamente amortiguado son estas, ¿verdad?, que son las expresiones que habíamos obtenido anteriormente. Si las comparan con las que ya obtuvimos anteriormente, pues son las mismas, son exactamente las mismas, solamente que ahora las llamamos respuesta transitoria, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro conjunto de tres ecuaciones para la respuesta transitoria. Muy bien. La respuesta en estado estable es el valor final de B de t. En el circuito de la figura 8.18, el valor final de la tensión del capacitor es igual que el valor de la tensión en la fuente BDS. Por lo tanto, el valor en estado estable del capacitor, del voltaje en el capacitor, va a ser igual a B de t cuando t es igual a infinito, y esto va a ser igual al voltaje en la fuente. Si nosotros le damos un pequeño vistazo aquí a nuestro circuito, pues vamos a llegar aquí al momento de que esto está cerrado, y entonces el valor en el capacitor tiene que igualar el voltaje de la fuente. Eso es todo lo que significa esa parte que acabamos de ver. Muy bien, ahora vamos a regresarnos aquí donde estábamos, ¿verdad? Estábamos platicando en esta parte. Entonces, dijimos que el valor de estado estable, el voltaje en estado estable, va a ser igual a B de t, cuando t tiende a infinito, va a ser igual a B de s, ¿verdad? Entonces, las soluciones completas de los casos sobre la respuesta subamortiguada, críticamente amortiguada y sobreamortiguada también, vienen siendo estas tres. Entonces, si se fijan, es la misma respuesta, esta parte es la misma respuesta, esto de aquí es la misma respuesta, esto de aquí es la misma respuesta, y esto de aquí es la misma respuesta. Lo único que agregamos aquí es el valor de la fuente de voltaje. Entonces está bien fácil, ¿verdad? No hay que meternos en muchos problemas, hay que seguir el mismo procedimiento que seguimos en el caso anterior, y vamos a llegar a estos resultados. Y bueno, los valores de las constantes A1 y A2 se obtienen de las condiciones iniciales. El voltaje en el capacitor evaluado en 0 y la derivada del voltaje del capacitor evaluada en 0. Y se tenga en cuenta que el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor son las tensiones a través del capacitor y la corriente a través del inductor, ¿verdad? Por consiguiente, la ecuación 844, estas que acabamos de ver, solo se aplica para determinar la respuesta completa B de t. Pero una vez conocida la tensión del capacitor, el voltaje del capacitor igual a B, se puede determinar la corriente en el capacitor, ¿verdad? Y es igual a C
al capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Lo que es lo mismo que la corriente a través del capacitor, el inductor y el resistor, porque es un circuito en serie. Ok. De esta forma, la tensión a través del resistor está dada por VR. VR es igual a IR, mientras que la tensión del inductor es BL igual a L por la derivada de I con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, viéndolo de otra forma, la respuesta completa para cualquier variable x de t puede hallarse en forma directa porque tiene la forma general x de t igual a x en estado estable más la x en su parte transitoria, que viene siendo lo mismo, nada más lo estamos poniendo en términos de x, donde x en estado estable es igual a x de infinito o x de t cuando t tiende a infinito, que es el valor final. Y la parte x de t es la respuesta transitoria, ¿verdad? Entonces esto pues ya lo encontramos como lo habíamos hecho anteriormente y está muy sencillo. Aquí también las constantes asociadas, o sea A1 y A2, se determinan a partir de la ecuación 844, que son estas que acabamos de ver, estas de aquí. A partir de estas ecuaciones se van a obtener A1 y A2. Aquí lo único es que ya vamos a tener este voltaje de la fuente, ¿sí? Con base en los valores de x de 0 y la derivada de x de 0. Es decir, este puede ser el voltaje en el capacitor y la derivada del voltaje en el capacitor, ¿sí? Entonces, si lo vemos de esa forma, podemos simplificar el problema, ¿sale? Entonces, para encontrar A1 y A2, utilizamos el voltaje en el capacitor y la derivada del voltaje en el capacitor. Bueno, entonces hasta aquí la parte teórica para lo que vienen siendo los circuitos RLC en serie con una fuente de alimentación. Aquí dice respuesta escalón, pero pues sí, este escalón puede ser de la amplitud que nosotros queramos, de una magnitud que nosotros queramos. ¿Ok? Entonces, como saben, como lo he estado haciendo en las últimas clases, a ustedes les toca aquí sacar los conceptos de manera individual, sacar los conceptos, hacerlos en su cuaderno y también hacer su formulario, ¿verdad? Porque se los voy a pedir en una de las actividades para que estén listos. Bueno, una vez que ya vimos esto, lo que sigue es realizar un ejemplo.